¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina para hablar de actualidad y lo hacemos, ya lo saben, de la mano de sus protagonistas. Antes de empezar, como cada noche, saludo a quienes me acompañan en esta mesa. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida, como cada jueves. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Y a mi derecha, Felipe Ramos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, y ya ha preparado nuestro invitado de esta noche, el hace muy poquitos días reelegido secretario general UPA-COAG Castilla y León, Aurelio González. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, hace solo unos días que ha sido reelegido después de 10 años al frente de UPA-COAG y por otros 4 años más. Bueno, ¿cómo se ha recibido? ¿Qué objetivos se ha planteado tanto como secretario general como a nivel de organización para estos próximos 4 años? Bueno, el Congreso es solo de una parte de la alianza de UPA-COAG, ¿no? La alianza la componen 2 organizaciones y la mía es UPA. UPA, ¿no? Correcto. Y somos 2 los coordinadores de la alianza UPA-COAG, Lorenzo y yo. Bien, el Congreso ha sido de UPA, cada 4 años tenemos el Congreso. Digo 5 porque la otra vez, con el tema de la pandemia, nos tuvimos que ir a 5 y llevo 10 años y ahora pues renovamos por 4, sí. El objetivo desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Castilla y León con este Congreso es, bueno, nos vamos a centrar mucho en los próximos 4 años en seguir defendiendo la explotación familiar agraria. Nosotros creemos que es la explotación tipo la que tenemos en Castilla y León, la que tenemos mayoritariamente en España y parte de Europa, explotaciones familiares, o sea, esa explotación que tiene un agricultor o varios hermanos, de la que viven una o varias familias, ¿no? Porque son los que fijan población, los que están en el territorio, son los que merecen que hagamos todos los esfuerzos posibles para que se mantenga. Y estamos en riesgo, ¿no? Estamos en riesgo de desaparecer por esas políticas mercantiles y multinacionales, y ahora ya van al siguiente paso, ya no solo la globalización, las multinacionales, ahora ya son, bueno, pues esos movimientos casi de emperadores del tema. Y desde luego nosotros lo que decimos es que Europa tiene que dar un paso adelante y el Ministerio de Agricultura está ya teniendo una propuesta encima de la mesa que ya nos ha hecho con una ley de agricultura familiar y bueno, pues la estamos negociando y vamos a intentar que se centren los temas y las ayudas, sobre todo en el tema de los agricultores a título principal, los agricultores de explotaciones familiares agrarias. Bueno, imagino que hablaremos ahora de todo ello, de la PAC, de Trump, de todo lo que nos trae aquí a esta entrevista. Sí que es verdad que cuando usted fue reelegido nuevo secretario de UPA en Castilla y León, dijo que, bueno, pues que representan a un sector que está acostumbrado a vivir con dificultades, pero no solo de las que vienen desde fuera, sino dentro del propio sector. Yo no sé a qué dificultades estaba refiriendo. Bueno, a ver, lo primero que tenemos es un problema de cambio climático, el problema que tenemos con la climatología, que siempre se ha tenido, ¿no? Porque los agricultores, los ganaderos siempre hemos vivido mirando al cielo, como bien decía Miguel Delibes. Pero es que ahora es abrumadora el cambio climático que hay, llevamos 2 sequías seguidas terribles, en algunas zonas de Castilla y León incluso una tercera, porque el año pasado también hubo aquí en algunas zonas, y tenemos un grave problema, y ahí tenemos que enfocarlo, un trabajo con los científicos, con los biólogos, colaborar con ellos para buscar nuevas tecnologías, nuevas semillas resistentes, etcétera, etcétera. Ese es un problema, ¿no? Y luego tenemos problemas internos de que, aparte de la climatología, nos tenemos que enfrentar a normativas que muchas veces se hacen totalmente alejadas o de espaldas algunas veces al sector, ¿no? Y hay algunas normativas que vienen impuestas que parecen muy bonitas, suenan muy bonitas de verdear el campo, pero son difíciles luego de llevar al terreno. Por ejemplo, las últimas de las granjas de los cerdos. Bueno, con el tema del porcino y de las granjas de los cerdos... Por aquello de la normativa que se hace de espaldas al sector. Hay unas normas de bienestar animal que ahora se tienen que implementar, desde la Unión Europea lo ponen, luego tienen que trasladarlo a los países y esas normativas lo que pueden hacer es que muchas granjas vayan a cerrar. ¿Por qué? Porque hay que adecuar los espacios para que los animales tengan más espacio disponible, que bueno, estaría bien, y eso estaría bien que cuando alguien va a empezar se lo exijan y diga, pues yo hago las naves ya con las condiciones, pero claro, el caso de tener que reformar las ya existentes
personas ya mayores, pues va a hacer que digan no merece la pena reformarlas, ¿no? Y tenemos que intentar, bueno, se ha intentado, se ha estado haciendo, se ha conseguido que parte de los patios de recreo del porcino se tengan en cuenta para esa superficie. Entonces ya se minusvalora un poco la problemática, pero sí que es cierto que hay problemas. Y como esa, pues muchas otras del tema de la PAC, bueno, pues muchas veces que estamos diciendo que se obliga a sembrar cosas que luego no son productivas, para quedar bien con los grupos ecologistas. Luego tenemos otras normativas con el tema de los, bueno, pues de bienestar animal, que hay que adecuarse ahí muchas veces a ellas, pero llevan su proceso y está bien que se les exijan, pero a lo nuevo, no a lo que ya está hecho. Ahora voy a las macrogranjas y a las plantas de biogás, a ver cuál es su opinión de esa proliferación que parece que, bueno, que está habiendo y que va a haber. Pero a mí ha dicho usted una frase, dice, estamos en la explotación familiar agraria está en riesgo de desaparición por las políticas mercantilistas, por los nuevos emperadores, he querido entender. Sí. Pero usted cuando habla de nuevos emperadores, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a Europa? ¿Se refiere a...? Por ejemplo, a los oligopolios tipo el señor Elon Musk y el señor Trump. Ya se les queda pequeño una multinacional, ya se les queda pequeña la globalización, ya tienen que hacer un oligopolio, ¿no? Y nuestro problema es que todos esas multinacionales, esa globalización lo que llevó es a que se creen fondos de inversión. Esos fondos de inversión ya en España están invirtiendo en el sector agroalimentario. Todo el mundo sabe que agricultura y ganadería va a haber porque tenemos que comer siempre. La cuestión es quién va a hacer esa agricultura y esa ganadería, ¿no? Agricultores y ganaderos o empresas. Y esas empresas y esos fondos de inversión están buscando parcelas grandes y agua, sobre todo agua, porque el futuro de la agricultura sobre todo es tener agua. Y bueno, pues cuando vienen bien dadas, pues están ahí, producen, genera un poquito de trabajo en la zona, pero se llevan casi todos los beneficios para otros sitios. Y cuando vienen mal dadas, levantan el chiringuito y se marchan, ¿no? Sin embargo, los agricultores y ganaderos tradicionales estamos ahí siempre. Llevamos a las espaldas 2 años de sequía y seguimos aguantando. Y estamos en nuestro terreno y queremos seguir viviendo ahí. Por eso decimos que hay que facilitar eso, ¿no? Y apoyar esa agricultura y ganadería que no se deslocaliza, que no nos vamos a marchar, que queremos seguir estando en el campo y lo que necesitamos son normativas que no nos echen del campo. Me imagino que estas lluvias también, perdona, hablaba de sequía, estas lluvias tampoco sean buenas, ¿no? Así de repente 2 semanas sin parar. Claro, a ver, siempre hay vertientes, ¿no? El agua para los acuíferos cuando llueve siempre es bueno, pero ahora es cierto que el agua, bueno, como decimos los agricultores, ojalá la estuviese dejando para abril y mayo, que nos va a hacer mucha más falta. Ahora mismo lo que hace este agua de estas semanas está retrasando las labores de abonado, los cereales necesitan un abono nitrogenado para desarrollarse bien, no se está pudiendo echar en muchos sitios, está retrasando las labores de siembra de garbanzos, tal. Algunas zonas, en mi provincia, ayer hablaba con un agricultor y todavía le faltan 8 o 10 hectáreas de sacar remolacha todavía, o sea, está retrasando labores y eso no es bueno, claro, porque si no puedes sacar la remolacha hasta últimos de marzo, pues ya no tienes opciones de sembrar otra cosa. Bueno, pues se están llenando embalses y acuíferos, ¿no? Sí, los acuíferos están bien cebados y los embalses están llenos. De lo que comentabas de las macrogranjas y del tema de las plantas de biogás. Plantas de biogás, primero. Están no digo asediando, pero los proyectos que están ahí, estamos hablando de un centenar de proyectos. A mí me gustaría lo primero aclarar lo que es una macrogranja, ¿eh? Y lo que no es una macrogranja. Y para nosotros una macrogranja es lo que se quería hacer en Noviercas, que ponía en riesgo el 20 o el 25% de todos los ganaderos de Castilla y León tenían que cerrar por abrir esa granja, ¿no? Son granjas muy dimensionadas, tipo esos fondos de inversión, etc. Una granja hoy, para que se quede un joven y viva de una granja de porcino, por ejemplo, bueno, pues hoy necesita 3.000 cebones. Antes una granja de porcino de 1.000 cebones daba para vivir una familia, hoy no. Hoy necesitas 1.500 cebones solo para pagar las naves y otros 1.500 para poder vivir, ¿no? Entonces, se tergiversa muchas veces la palabra macrogranja. Nosotros una granja de 3.000 cebones la consideramos familiar, para que viva una familia de ella, ¿sabes? Otra cosa ya es cuando se hacen otros proyectos. Y el tema de las plantas de biogás, pues tenemos que ser muy prudentes con el tema. Muy prudentes, porque si se
da un paso más en la normativa europea con el tema de los tratamientos de purines o que no nos dejan echar estiércoles, purines directamente por la contaminación de los nitratos en el terreno, las plantas de biogás pueden ser la solución. Puede ser la solución para que todos esos estiércoles y purines vayan a la planta, se haga un tratamiento y ya sea una materia que no causa ningún perjuicio en el terreno. Pero claro, hay que hacer las cosas bien. Esas plantas tienen que estar bien hechas, con todas las garantías, con todos los filtros bien implementados para que no causen pues malos olores, etcétera, etcétera. Pero espere, porque me lo ha llevado el tema a su terreno. Y yo se lo quiero llevar al terreno que creo que está ahora generando la polémica. No al mío, sino al que está generando la polémica. Usted habla de macrogranjas y dice que se necesitan como mínimo 3.000 cebones para que pueda vivir una familia, y eso usted no lo considera una macrogranja. No, por supuesto. ¿A usted una macrogranja que sería a partir de 3.000? No, bastante más, porque imagínate que estamos hablando de que hay una regulación en el sector del porcino, hay una regulación, precisamente es el único que está regulado el tamaño de las explotaciones de porcino. Y cuando tú tienes una granja pequeña de 2.000 y pico cebones y tienes un proyecto porque en vez de una familia van a vivir 2 de ellas, pues tienes que poder poner otros 2.000 y algo, ¿no? Entonces, todo lo que sea una explotación familiar que la va a llevar un agricultor viviendo en el pueblo, vamos, un ganadero en este caso y sus familias, nosotros tenemos que verlo como positivo, porque si no, ¿qué nos quedan los pueblos? Pero si hay una a partir ya de lo que está regulado en la norma se puede considerar macrogranjas, por supuesto. ¿Qué son cuántos Pues cebones? En torno a 5.000 y pico cebones. Vamos a ver, el planteamiento, partiendo de esa base, usted considera 3.000 no es una macrogranja, yo le digo, estamos hablando de la proliferación de esa macrogranja. ¿Se pueden poner en cualquier sitio? Anda que no hay campo en Castilla y León, claro. Anda que no hay terreno baldío en Castilla y León. Lo mismo que las plantas. Claro. Plantas de biogás y macrogranjas, me da igual, granjas, me da igual. Se pueden poner en cualquier sitio, es decir, al lado de unos viñedos, en plena Ribera de Duero, por ejemplo, le pongo un ejemplo, que es donde está la polémica. A ver, la polémica de Ribera de Duero yo considero que es una polémica un poco artificial, porque en la Ribera de Duero ya ha habido granjas de porcino, ya había. O sea, se pone alguna más, pero ya había, y no ha habido ningún problema hasta ahora. Yo no sé por qué va a tener que interferir el que haya granjas de porcino con que haya viñedo. Es que no solo estamos hablando de viñedo, señor José González, estamos hablando de un sector, de una zona, de un sector que también es incentivo turístico, que también hay, no solo hay vino, que también, y que es muy importante, sino que atrae multitud de turistas por lo que ofrece. Y el paisaje, por el paisaje. Sí, claro, por supuesto. Comprenderá que a un turista llegar y ver una planta que es compatible, pero de biogás que no es o una muy macrogranja de lógico. cerdos, pues hombre. Yo lo que pienso es que tiene que ser compatible, porque los viñedos y las bodegas son necesarias, ahora tienen otra actividad que la del turismo, pero ha venido después. Ya había granjas ahí también puestas. Bueno, o sea, yo creo que no se quejan de lo que hay, sino de lo que va a venir. No podemos hacer, es decir, para que existan unos hay que cerrar los otros. No, pero estamos hablando de la proliferación que hay de macrogranjas. Bueno, yo no sé. Yo ahora mismo no hablo sé. de proyectos, más de un centenar de proyectos, entre plantas de biogás y macrogranjas. No digo todos en Ribera de Bueno, Duero, pues pero entonces lo que hay que estudiar ¿qué propone usted que hay que hacer? Lo que habría que hacer es, como bien decía antes, tenemos en Castilla y León más de 2 millones de hectáreas de cultivos herbáceos. No entiendo por qué se tienen que precisamente poner todas en el mismo sitio. Yo creo que se puede diversificar, ¿no? Pues habrá que diversificarlo, habrá que hacer un diseño y decir, bueno, las que hay, las que dan de comer a una familia, cómo se pueden mantener, pero desde luego, bueno, pues habrá que estudiarlo y habrá que verlo, ¿no? Yo no me creo que esos proyectos sean de ganaderos de esos pueblos que quieren vivir de ello. Si el caso es de empresas que vienen de fuera a poner esas granjas, entonces entiendo perfectamente que no se les dé permiso y no se pongan. Pero si son ganaderos del pueblo, yo lo defenderé. Ahora, si viene una compañía catalana o no sé dónde a poner unas granjas, etcétera, etcétera, pues hombre, que se busque otro sitio. Eso nos pasó en Zamora. En Zamora, en las lagunas de Villafáfila, un entorno natural, y se quiso poner una granja, una compañía catalana. Una granja en medio de las lagunas de Villafáfila. Nosotros, como organización agraria, también nos opusimos, porque es un paraje natural. Anda, que no hay sitio.
muchos lugares. Hay muchos sitios para poder hacerlo. Eso hay que hacer un diseño. ¿Y qué opinan cuando ven también un montón, se empieza a ver, y sobre todo al sur de España, que no sé si irá subiendo también hacia el norte, campos y campos con plataformas, con platas fotovoltaicas, que desde luego afean, eso sí que afea el paisaje y los recursos turísticos de lo que vive nuestra comunidad. No sé si van a proliferar más o no sé si es otro riesgo al que también tendrán que hacerle frente. Bueno, el tema de las placas fotovoltaicas ya le hemos hecho frente, ya hemos trabajado mucho, y desde nuestra organización y en este caso desde la Alianza UPA-COAG hemos trabajado mucho en ello. Pero se siguen montando. Y conseguimos una cosa. Primero, lo que era vergonzoso es que ahí sí que venían en muchos casos proyectos de 500, 600 hectáreas de poner de placas solares en una pieza, y hubo una primera opción de incluso ponerlas en regadíos públicos, donde se ha metido dinero público para hacer esos regadíos para garantizar que se produzcan alimentos para la gente, ¿no? Con inversiones públicas. Y a eso nos opusimos, hemos estado trabajando mucho, trabajamos en el CES, y conseguimos que el anterior equipo de la Consejería de Agricultura hiciera una normativa que en Castilla y León en los regadíos no se pueden poner placas solares, porque lo primero que esos regadíos son para producir alimentos. Y ahora estamos intentando convencer también a la sociedad de que las tierras fértiles, las buenas tierras, se tienen que proteger también, aunque sean de secano, porque necesitamos el terreno para seguir produciendo alimentos. Y que tenemos, como decíamos antes, mucho terreno de medio monte perdido, pastos bajos, o sea, sé que no se está utilizando de una forma correcta y que se pueden ubicar allí. La energía solar es interesante y es muy positiva, sí. Yo, desde luego, creo que esta energía solar nos viene muy bien, incluso al sector agrario, cuando una finca de regadío quiere poner sus placas para mover sus motores, cuando una comunidad de vecinos en un edificio pone las placas para tener electricidad en su domicilio. ¿Por qué no se ha facilitado o desde los gobiernos se ha promocionado más eso, el autoconsumo, el que en todos los edificios, en todos los tejados pueda haber placas para eso? Es más fácil promocionar que haya una empresa que haga la inversión, se lleve la pasta y luego venda la electricidad. ¿Es más fácil eso? Bueno, yo creo que la política seria hubiese sido la otra. Pero bueno, nosotros ahí con las placas solares estamos peleando mucho y sobre todo lo que no vamos a tolerar de ninguna manera son las expropiaciones, como ya se están amenazando. Porque cuando un agricultor tiene una finca y le hacen una oferta de vender placas solares, de poner placas solares, y él dice, bueno, pues yo ya lo voy a dejar o no sé qué, es mi tierra, quiero poner placas solares. Bueno, está en su derecho. Pero para que ese señor ponga placas solares, la de al lado, que a lo mejor es la mía, que yo quiero seguir siendo agricultor, me la expropian, porque no van a poner solo unas plaquitas en un sitio, tienen que hacer grandes explotaciones, ¿no? Entonces, lo que no podemos consentir es que para que un señor ponga placas, a otro le quiten su tierra. ¿Eso la normativa lo permite? Lo permite la normativa. Porque el otro agricultor quiere, pero usted no. Claro, Entonces, ante eso le dan privilegio a él, entonces. Claro. Entonces, ¿Pero por qué se habla con un agricultor sí y con otro no? No entiendo. No, sí, se habla con todos, pero yo digo, si un señor quiere poner placas, vale, bien, está en su derecho de poner en su tierra placas, pero si el señor de al lado no quiere ponerlas, quiere seguir trabajando la tierra, pero se las porque se ha declarado se las expropian. Será porque las plantas se han declarado de interés general. Exactamente. Entonces, si hay una declaración de interés general, pueden perfectamente expropiar, igual que se hace para el caso para hacer más anchas las carreteras, etcétera, etcétera, te expropian. Pero bueno, de interés público es hacer una carretera, de interés público es hacer un tendido eléctrico, de interés público y tal. Pero para que una empresa con capital extranjero venga y haga un negocio, eso no es interés público. Interés público es, por ejemplo, la concentración parcelaria que se hizo en un pueblo para que hubiera parcelas dignas, para que los agricultores pudieran trabajar mejor el terreno. Eso sí fue de interés público. Para hacer una concentración parcelaria, primero se declararon de interés público. Aurelio, esta mañana se han vuelto a repartir tarrinas de fresa aquí en Valladolid. Ha sido todo un éxito, largas colas.
Fue una campaña que ya se hizo el año pasado, pero se hizo un poquito más tarde, porque vino al hilo de esta polémica con estas fresas que venían de Marruecos, que se decía que estaban contaminadas, y claro, eso afectó porque los consumidores dejamos de comprar todo tipo de fresas, porque en algún momento dado ya no nos fiábamos de lo que podía haber en los lineales, y perjudicó al fresón de Huelva, que viene de aquí, sale de Castilla y León, de Valladolid y de Ávila. En esta ocasión un poco se han anticipado, ¿no?, a animar al consumidor a que no pasa nada. Claro, realmente, bueno, el año pasado pasó eso, ¿no? Hubo un problema de sanidad de fresas importadas de Marruecos. La gente normal, pues cuando se enteró, pues dejó el consumo, y los agricultores de Huelva pues quedaban totalmente desamparados, con un producto excelente, con todas las garantías, como se hacen las cosas en Europa y por supuesto en España. Y hubo la necesidad de hacer esa campaña para tranquilizar al consumidor, diciendo que son fresas, las fresas de Huelva son sanas, seguras y sostenibles, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fueron unos muy buenos resultados, el consumidor se dio cuenta, y es una vuelta de tuerca más de lo que venimos haciendo muchas veces y diciendo. Nosotros aquí en Castilla y León lo decimos, por desgracia lo tenemos que decir y defender también en Navidades, cuando llegan Navidades, con el tema de los lechazos. Todo el mundo, todos los de fuera quieren vender lechazos como que son de Castilla y León, y no son todos de Castilla y León, ¿no? Lo estamos viendo de continuo. Y este año, pues la campaña de la fresa pues, es volver a decir lo mismo y volver a promocionar que el consumidor mire los productos españoles, que los productos nacionales tienen garantías sanitarias, están haciendo una buena labor, se están manteniendo muchos empleos y como decíamos, ¿no? Castilla y León tenemos que estar muy implicados con el tema de la fresa. ¿Por qué? Porque toda la planta que plantan en Huelva sale de aquí, de Valladolid, de Segovia y de Ávila. Y eso da en torno a 100.000 puestos de trabajo entre la fresa de allí y la planta de aquí. Hay una empresa que está investigando y que ya han sacado una variedad propia. Están trabajando en 3 variedades nacionales para no tener que pagarle ya royalties a los americanos a la planta de fresa que se traía antes de allí, ¿no? Entonces, y hay una empresa y está aquí en nuestra comunidad. ¿Dónde está? Está en Segovia y están haciendo prácticas en Ávila, como decíamos, ¿no? Entonces, están sacando, ya te digo, esas 3 variedades. Y además de eso, nosotros desde la Unión de Pequeños Agricultores creemos que, bueno, pues con el cambio climático, que bueno, pues a lo mejor nos viene mal para muchas veces, pero a lo mejor también nos abre oportunidades, ¿no? Pues nos puede pasar como con la patata. Si aquí empezamos a plantar también fresas, que ya hay alguna iniciativa, con invernaderos podemos producir fresas cuando acaben las de Andalucía. Igual que nos pasa en la patata, cuando acaba la campaña de patata andaluza, pues empezará la nuestra. Y bueno, pues yo creo que es una buena alternativa de cultivo. ¿Eso lo haría extensible a prácticamente todo el año o a otra...? No, bueno, pues hasta verano, claro, porque estas fresas están en primavera, las de Huelva, pues nosotros podríamos... Pero todavía no se ha plantado ninguna, ¿no? No, hay alguna experiencia ya, sí. Ya no sé dónde, por libre, lo he leído hace poco. Ya no sé en qué provincia, pero ya hay una plantación con... ¿Podríamos tener fresas de Ávila, entonces? Sí, podemos tener. ¿Y por qué cree usted que es necesario hacer todo este tipo de campañas de fomentar el consumo de producto de aquí, de Castilla y León? Hablaba de los lechazos, hablaba de la fresa. Quizás las administraciones, hablo de la Junta, hablo del Gobierno, con el Ministerio, no están haciendo lo suficiente. Bueno, yo no sé si están haciendo lo suficiente. Yo creo que a lo mejor no lo hacen todo lo bien que lo debían de hacer y que muchas veces no llegan al consumidor de a pie, de la calle, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que conseguir es que toda la gente, todos los consumidores, pues cuando vayan a comprar a las tiendas, pues que sepan elegir y puedan elegir. Y el que quiera comprar algo que es más barato y viene de fuera, pues que sepa lo que compra, ¿no? Que venga identificado en la etiqueta, y si quiere comprar algo que es de aquí, pues que venga aquí. Lo que queremos nosotros es que el comercio y la cadena alimentaria pues se esfuercen en identificar perfectamente los alimentos y no engañar al consumidor, porque eso es lo que nos parece mal, ¿no? Que con la excelencia de productos que tenemos los productores de Castilla y León se quieran beneficiar productos que vienen de fuera. Yo, por ejemplo, recuerdo entrar a algún supermercado y ver lenteja castellana y coges el paquete y es de Canadá.
y ves garbanzo castellano y es de México. Y dices, ¿cómo? Y dices, no, es que es la variedad de la lenteja se llama castellana y la pueden producir allí. Pues no, eso es tergiversar, ¿no? Y lo que decía antes, el tema de los lechazos, pues bueno, la calidad que tenemos aquí con un IGP nos pasa con todo, ¿no? Con todos los productos. Todo el mundo quiere vender productos de Castilla y León y es por algo, porque son de calidad. Yo le quería preguntar dos cosas, que están muy cotizadas las preguntas esta noche. Por una cosa, por la patata que estaba hablando antes, ¿cómo está la situación ahora aquí en Castilla y León? Porque bueno, venimos de años también en los que ha habido muchas reivindicaciones con la patata y por otro lado también abarcar un poco el robo en las explotaciones. Sé que ha habido un repunte en Segovia y Ávila, ha bajado un poco lo que son los robos en Valladolid. Yo no sé qué se puede hacer frente a esto, más de lo que se está haciendo ya. Bueno, pues empezando por lo último, con el tema de los robos en el campo. Yo me atrevería a decir que ya no solo es en el campo, también en los municipios, en nuestros pueblos, ¿no? Cada vez hay más delincuencia. Cada vez en el pueblo de al lado del mío, yo vivo en un pueblo de 300 habitantes, ¿no? Y en el pueblo de al lado del mío, pues hace poco aprovecharon las fiestas locales, que la gente estaba a misa y a tomar el vermú, y desvalijaron un par de casas, ¿no? Y en el robo en el campo hay una solución, y es que se aumenten los equipos roca, el personal. Ahí hace años, desde las organizaciones agrarias, protestamos cuando había una gran incidencia de robos, sobre todo en los regadíos de nuestra región, en Valladolid, Zamora, la zona de Toro. Y hicimos unas protestas, estuvimos hablando con la delegación del gobierno y conseguimos que se crearan los equipos roca. Los equipos roca son guardias civiles dedicados exclusivamente a esto, al campo, y a investigar estos delitos. Y ellos pueden tirar de otros guardias civiles de los pueblos y tal, pero ahora mismo estamos viendo cómo están cerrándose cuarteles, hay menos guardias civiles, los equipos roca no se implementan y por eso se da esa circunstancia. ¿Eso tiene solución? Sí. Poner más agentes para el equipo roca, o sea, no es que haya más medios. robos, sino que quizás hay menos equipo que se dedique a proteger estas explotaciones. Exactamente. Y una cosa que se hizo bien, que también centramos mucho las protestas, es que, sobre todo cuando empezaron estos robos, lo que se robaba sobre todo era cableado, ¿no? En los regadíos se desmontaban un pívot y eso vale un dineral luego volverlo a montar. Y incidíamos en que se centraran las investigaciones en los puntos de destino, donde se vende esa mercancía, ¿no? Y ahí es donde tienen que seguir incidiendo para controlar el tema de las ventas de estos productos e incrementar los equipos roca. En cuanto al tema de la patata, bueno, pues el año pasado fue un buen año para la patata de Castilla y León, hubo buenos precios, hubo muy buenos precios, por encima de lo que se había contratado. Llegó a finales de campaña, ya volvieron a bajar un poco, pero siempre por encima de lo que se había contratado, de los precios, ¿verdad? O sea, podemos decir que es una campaña buena en precios. El cultivo de la patata es muy venturiego, unos años te da dinero y mucho, como el año pasado, en algunos casos, y otros años te toca dejarlas allí porque no merece la pena ni cogerlas porque tiene muchos costes, ¿no? ¿Cómo se presenta esta campaña? Pues esta campaña podemos tener problemas, porque el problema puede derivar de que la remolacha tiene un problema, y es que ha bajado mucho el azúcar en el precio del 2024, tenemos muchos cultivadores que pensando en que dejar de sembrar remolacha, ¿y qué van a sembrar? Pues posiblemente patatas. Y ya el primer problema que tengo en cuenta es que a lo mejor no hay semiente todavía de patatas, porque no es decir, yo quiero sembrar patatas y tengo la semilla ahí, no, hay que traerla de fuera. Y es ahí la que hay, ¿no? Y en España antes se producía bastante patata de siembra, sobre todo en la zona de Navarra, y por ahí, y parte de La Rioja, y eso se fue abandonando por falta de rentabilidad y hay que traerla de fuera. Entonces, a ver si hay patata suficiente para todo el que quiere sembrar y a ver qué pasa con las remolachas. Si al final se consigue bueno, pues que mejore algo la situación y la gente no siembre tanta remolacha, pues tendrá que dividirse entre patatas y maíz porque no queda otra. ¿Cree que se está sembrando demasiada remolacha y eso es un problema para un cultivo donde Castilla y León es hegemónico? Este año no se va a sembrar demasiada remolacha. El año pasado y el anterior se sembró más remolacha porque los precios del azúcar daban para tener unos precios dignos, para metiéndole una ayuda como se está metiendo con fondos de la PAC, una ayuda directa a las explotaciones de remolacha. Ha habido algún año que se han metido entre una y otra dos tipos de ayudas en torno a 1.000 euros, ahora se ha quedado en 800 el año pasado porque al subir el número de hectáreas pues baja la ayuda,
Pero este año el problema es que ha bajado el azúcar, a lo largo del 2024 el precio del azúcar en el mercado, y las compañías están ofreciendo unas condiciones, la compañía sobre todo azucarera, que no le interesa a los agricultores. Otra cosa, la cooperativa Cor, que bueno, lo tiene más o menos garantizado, podrá soportar unas pérdidas importantes, pero porque va a haber pérdidas por el precio del azúcar. Pero bueno, las condiciones que estamos oyendo que ofrece Azucarera, porque ya no hay acuerdo marco, ya nos echó a las organizaciones agrarias de las mesas de fábrica, de todo aquello que se negociaba el acuerdo marco, y con Azucarera ya se lo pulió todo eso, no estamos ahí, los agricultores están pues indefensos y a la buena aventura, ¿no? Y lo que estamos oyendo es que, primero, el que no produzca 75 toneladas como mínimo por hectárea, pues no le van a dar nada a esos señores que les tienen un alto por hectárea, ¿no? Porque hay dos tipos de siembra de remolacha, el que siembra remolacha y produce él y vende su remolacha, o el que, dijéramos, está como integrado, ¿no? Y tanto por hectárea y punto. Y bueno, pues con las condiciones que hay ahora, con el problema que hubo con el cambio de semilla, de un tratamiento que había, los neonicotinoides, que ahora están prohibidos, pues hemos pasado de rendimientos en las explotaciones de 130 toneladas por hectárea a que un año como el año pasado se queden 70 o 75 por hectárea. También el año pasado vino mal para la remolacha, pues se sembró muy tarde. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta más rápida, sería. Si no, a mí me gustaría saber, solo lo último, si se está haciendo lo suficiente desde la Junta del Gobierno para negociar con Europa esa nueva PAC de la que hablan a título de la potencia del agricultor a título principal. Bueno, pues yo creo que hasta ahora no se ha hecho gran cosa, pero porque desde Europa tampoco se ha hecho, ¿no? Desde Europa siempre, cuando había una reforma de la PAC, siempre nos vendían, vamos a hablar de agricultores prioritarios, luego agricultores activos, luego no sé qué, nos han llamado de todo en la normativa de la PAC, pero luego al final revolvían la normativa de tal manera que seguía igual y cobraba todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva reforma puesta en marcha para empezar en el 2027. Tenemos un problema con los aranceles y con la guerra comercial. Esperemos que Europa se dé cuenta que tiene que proteger su agricultura, porque la primera base para poder tener luego otros tipos de actividades e industrias es que la gente tiene que comer y no podemos depender de lo que nos vendan de fuera. Eso me iba a preguntar yo, si temen a abril ya con la llegada de los nuevos aranceles. Pues sí, la verdad es que el tema de Trump a todos nos trae de cabeza, porque cuando se ponen aranceles pues trastocan los mercados y ya lo estamos viendo. No se ha hablado, todavía no sabemos lo que va a venir y ya sabemos o ya nos anuncian que sí los va a haber. Estamos viendo como ayer la Unión Europea ha dicho que va a poner también aranceles a los productos estadounidenses, ¿no? Por el arancel del aluminio y todo esto. Bien, lo que tiene que hacer desde mi punto de vista la Unión Europea es eso, dar ese paso adelante y defender la producción de la Unión Europea. Pues con ese mensaje rotundo y claro, nos quedamos. Aurelio González, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y por haber hablado tan claro y tan extenso. Gracias a vosotros. Tamara, gracias por haberme acompañado. Y Felipe, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por estar cada noche conmigo. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado en esta quinta esquina. El jueves que viene, más, con más temas, más actualidad y más protagonistas. Adiós.